Señores, vengo a explicarles de qué manera pasó. La presidencia de Madero fue breve, de apenas 15 meses, y llena de claroscuros. Además, sirvió para concluir un proceso histórico, el porfiriato, y para dar inicio a otro, el de los gobiernos revolucionarios. En México existía una gran gama de problemas tanto políticos, económicos y sociales. En el contexto económico, la economía nacional seguía estando influenciada por intereses extranjeros, así como una crisis económica. En el contexto político existía un declive de la oligarquía porfirista, una inestabilidad política, división dentro de la élite gobernante, proliferación de partidos, así como algunas rebeliones como la reyista, felicista, zapatista y orozquista. Las condiciones sociales eran las mismas que las del siglo pasado, además de que había una gran ola de huelgas y problemas agrarios muy notorios. La situación revolucionaria que vivió México a partir de 1910 iba a atraer la atención del mundo y muy particularmente la de Estados Unidos, que siguieron muy de cerca los acontecimientos, sin llegar a comprenderlos totalmente y preocupados por la defensa de sus intereses en el país. En algunas ocasiones intervinieron diplomáticamente en nombre propio o de otros países, y algunas veces su acción constituyó una clara agresión a la soberanía del país, explicablemente únicamente en función de su fuerza y de la debilidad de México revolucionario, dividido en facciones opuestas que imposibilitaba una resistencia eficaz, aunque en momentos cruciales se manifestara una coincidencia en la condena de las acciones extranjeras, como ante la invasión norteamericana de Veracruz. En todo el sur de Estados Unidos era evidente el fermento revolucionario que alentaban los mexicanos que habían huido de la dictadura porfirista. Estados Unidos adoptaba respecto a ellos una posición ambivalente, resentido con Porfirio Díaz, pero sin disponerse a conceder el apoyo a ninguno de los revolucionarios, atento solo a ver el modo de manipularlos en contra del régimen establecido en México. Las elecciones llevaron a la presidencia con gran apoyo popular a Francisco Ignacio Madero, que debió enfrentarse desde el principio a una serie interminable de desórdenes y revueltas, empezando por las de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, Bernardo Reyes y Félix Díaz, y concluyendo tras la decena trágica, cuando Madero es hecho prisionero por Victoriano Huerta y asesinado poco después. Ese periodo turbulento fue propicio a la constante interferencia norteamericana, casi siempre a través del embajador Henry Lane Wilson, que al fracasar en su intento de establecer una relación cordial con Madero, que prefería mantenerlo a distancia, pasó a una irritante política de protestas constantes por las decisiones o la falta de decisiones del gobierno mexicano, unas veces en forma individual y otras actuando como instigador de otros diplomáticos. Madero trató de expulsar de México a Henry Lane Wilson, pero ya no pudo imponer su medida. Durante la decena trágica, Lane Wilson insistió varias veces con modos que no correspondían a los habitualmente utilizados por los diplomáticos ante el gobierno mexicano en una petición de garantías para los extranjeros. Ante dichas peticiones, el diplomático estadounidense fue acompañado por los embajadores de España, Inglaterra y Alemania. En una ocasión llegó a pedir la dimisión de Madero, lo que provocó la reacción de este exigiéndole que no interviniera en los asuntos internos del país. Wilson también inició contactos con la oposición, llegando a propiciar la firma en la propia embajada norteamericana del llamado Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela, entre Victoriano Huerta y Félix Díaz, el 18 de febrero de 1903. Victoriano Huerta, general del Ejército Federal, encabezó el golpe de Estado que destituyó a Madero. Lo apoyaron algunos ricos de las ciudades, varios hacendados y el embajador de Estados Unidos. Tras el asesinato de Madero, sus seguidores combatieron a Huerta. En el norte se alzaron Venustiano Carranza, político experimentado, y Álvaro Obregón, un próspero agricultor. La cercanía con Estados Unidos les permitió abastecerse de armas. A Pancho Villa, también en el norte, lo apoyaron los líderes de movimientos agrarios.
En cambio, en la presidencia norteamericana, el 4 de marzo de 1913, con la subida al poder de Woodrow Wilson, cambió un poco las cosas, pues el nuevo presidente llamó a consultas a Henry Lane Wilson y enseguida le pidió la renuncia. Desde entonces los representantes norteamericanos siguieron las instrucciones de su gobierno, intervinieron en la política mexicana tratando de mediar el conflicto. Por un lado, presionaron al gobierno de Victoriano Huerta, al que no reconocieron ni permitieron adquirir armas en Estados Unidos. La ocupación norteamericana de Veracruz. Estados Unidos mantenía una constante presión sobre México, manifestada en la presencia de unidades de su flota en aguas mexicanas ante Tampico y Veracruz. El 14 de noviembre, cuando ya los constitucionalistas controlaban el país, las fuerzas norteamericanas se retiraron, dando fin a su intervención. Francisco I. Madero no hizo grandes cambios en la política exterior de México, sino que en realidad le interesaba cambiar la administración del gobierno de Porfirio Díaz, así como un cambio en la política interna de México. Sin embargo, Madero no se dio cuenta de los grandes problemas que existían en el país en el ámbito económico y social. Como consecuencia de esto, se levantaron en armas algunas rebeliones, así como algunos integrantes de su gabinete, como lo fue Victoriano Huerta, quien terminó por traicionarlo con la intermediación de Henry Lane Wilson, quienes pactaron para asesinarlo. A principios de 1916, Carranza llega a la ciudad de Querétaro, donde instala la capital provisional de su gobierno. En abril lo establece definitivamente en la Ciudad de México e integra su gabinete con civiles y militares de la clase media profesional. Desde la expedición de las primeras reformas a principios de 1915 hasta la jura de la nueva Constitución en Querétaro el 5 de febrero de 1917, el gobierno preconstitucional de Carranza libraría una batalla múltiple tan compleja o más que la militar. En algunos casos la iniciativa de reforma partió del gobierno, en otros provino de la presión social. Ya en junio de 1915, Carranza había expedido un manifiesto a la nación en el que decía: en el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá por la distribución equitativa de tierras que aún conserva el gobierno. Pero la Comisión Nacional Agraria tardó más de un año en instalarse y cuando lo hizo en marzo de 1916, trabajó con la velocidad de una tortuga. Con el problema obrero la trayectoria fue similar, aunque más abrupta. Carranza había introducido una ley sobre accidentes de trabajo durante su periodo como gobernador y una de sus primeras decisiones en Veracruz había sido modificar la Constitución de 1857 para que su gobierno pudiese legislar sobre trabajo. Pero a pesar de las reformas y decretos, cuando a fines de 1915 los obreros intentaron ejercer el derecho de huelga, el gobierno de Carranza reaccionó con dureza creciente. Los enormes problemas económicos del gobierno preconstitucionalista, el deterioro de la moneda y el aumento constante de los precios, trajeron consigo una ola de huelgas en varias ciudades de la República. En mayo de 1916, estalla en la capital una huelga que apoyan electricistas, tranviarios, telefonistas. En agosto, en el Salón Star de la Ciudad de México, sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, una concentración masiva llama a la huelga general. Carranza toma una durísima decisión contra la desagradable clase trabajadora. Vuelve a resucitar la ley del 25 de enero de 1862, que castigaba con la pena de muerte a los trastornadores del orden público. En principio tenía una sola fórmula: fortalecer orgánica y legalmente los poderes públicos para que de ellos emanasen los cambios. Del Congreso Constituyente que Carranza imaginaba debía salir un Estado fuerte, legítimo, equilibrado. Un poder ejecutivo mucho más poderoso y expedito que el de la Carta de 1857, pero sin posibilidad, a su juicio, de incurrir en la tentación dictatorial. Un poder legislativo menos prepotente y un poder judicial cuya independencia se garantizara con la inamovilidad de los jueces. El 18 de noviembre de 1916,
Carranza salió del Palacio Nacional de la Ciudad de México a las 8 en punto de la mañana, en una cabalgata de 50 hombres para hacer a caballo la larga jornada a Querétaro. Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente, va a enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. El 1 de diciembre apareció en la sala de sesiones un auditorio joven en el que había obreros, profesionistas, liberales, pequeños comerciantes, periodistas, maestros. Escuchó su discurso con respeto pero sin sumisión. Ellos eran impacientes y románticos y solo confiaban en la ley como palanca inmediata del cambio revolucionario. En varios casos la pauta fue la misma. Los diputados cercanos a Carranza, pertenecientes al llamado Bloque Renovador, presentaban un proyecto que modificaba levemente la Constitución del 57. El sector opuesto lo reprobaba y proponía otro más radical. Uno de los artículos que sufrieron reformas más radicales fue el 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y que, legalmente, a partir de ese momento, ponía fin a la era de los latifundios y las grandes haciendas con peones acasillados. En aquellos debates nació el artículo 123 constitucional. Entre sus puntos sobresalientes estaba la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo de jóvenes y mujeres, el salario remunerador, la indemnización por despido, etc. En los artículos 3 y 130 concernientes a la religión, la Constitución de 1917 desconocía toda personalidad jurídica a la Iglesia, prescribía la enseñanza laica y negaba a los sacerdotes derechos comunes y políticos. El espíritu liberal, celoso ante todo de los derechos humanos e individuales frente al poder, se conservó respetando varios artículos de la Constitución del 57 e incorporando el lema maderista que había iniciado el movimiento revolucionario: sufragio efectivo, no reelección. El 5 de febrero de 1917, después de 2 meses de apasionado debate, se proclamó la Constitución. No era, como había esperado Carranza, la última palabra de la etapa liberal. Era la primera palabra de la etapa revolucionaria.